Hola a todas y a todos. Hoy les presentamos Conferencias Científicas. Vamos a seguir con la conferencia magistral, proteínas antifúngicas de hongos como nuevos fungicidas en agroalimentación, impartida por la doctora Manzanares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Valencia, España. Doctora Paloma, adelante. Si nos puede compartir su pantalla, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, buenos días en México, buenas noches casi aquí en España. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, también quería agradecer a la doctora Carmen Sánchez por haberme invitado a participar en este congreso, dándome así la oportunidad de presentaros algunos de los resultados de nuestro grupo de investigación. Como se puede deducir por el título, el tema principal de esta charla van a ser las proteínas antifúngicas de origen fúngico, conocidas también como AFPs. Antes de pasar a describir estas proteínas y explicaros cómo pueden mitigar la aparición de resistencia a fungicidas y centrarnos en tres aspectos claves de las AFPs, como son su producción biotecnológica, su diseño racional y su mecanismo de acción, me gustaría hacer una breve introducción sobre el instituto en el que trabajo. El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, el IATA, es un centro que está localizado en la ciudad de Valencia, en España, y que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que es el principal organismo público de investigación de España y el séptimo a nivel mundial. El IATA es uno de los 120 institutos que tiene el CSIC y nosotros estamos enmarcados en el área global de vida, en concreto en el área de ciencia y tecnología de los alimentos. El IATA es el primer centro de alimentos de España que ha sido reconocido como Centro de Excelencia Severo Ochoa por parte del Gobierno español. Por lo que se refiere a nuestro grupo de investigación, denominado Grupo de Proteínas y Péptidos Bioactivos, nosotros estamos integrados en el Departamento de Biotecnología del IATA. En el centro de todas nuestras investigaciones están los hongos filamentosos y nuestra principal línea de trabajo o de investigación es la identificación, el diseño, la producción y la caracterización del modo de acción de péptidos y proteínas bioactivos, en concreto de proteínas antifúngicas de origen fúngico, las AFPs. Nosotros somos biotecnólogos de hongos y como tales aplicamos, por ejemplo, la transformación genética, la generación de mutantes, hacemos estudios transcriptómicos y también aplicamos tecnologías de última generación como puede ser CRISPR-Cas9 para estudiar el modo de acción de las proteínas AFPs. Nosotros también hemos desarrollado herramientas de biología sintética con las que hemos sido capaces de obtener biofactorías fúngicas donde producir de manera segura y eficaz nuestras proteínas AFPs, que nosotros, por el contexto en el que nos encontramos, aplicamos principalmente en alimentación y también en protección y en cultivo post cosecha. Bueno, pues una vez esta breve presentación, me gustaría empezar comentando cuál es la relevancia que tienen los hongos filamentosos en el ámbito de la biotecnología. Esta relevancia se debe sobre todo a su gran diversidad, a su capacidad metabólica excepcional y también en su habilidad para evolucionar de una forma muy rápida. Desde el punto de vista beneficioso, los hongos filamentosos participan en la producción de alimentos y bebidas, pero sobre todo son muy importantes por su uso como biofactorías, ya que permiten la producción industrial y sostenible de enzimas, de proteínas y de diversos metabolitos que van a tener aplicaciones en distintas industrias, entre ellas incluida la de alimentos. Sin embargo, los hongos filamentosos también tienen un aspecto negativo, y es que algunos de ellos pueden ser patógenos y productores de micotoxinas. Los hongos son capaces de infectar a un amplio rango de organismos, incluyendo animales y plantas. En el caso de la agricultura, los hongos fitopatógenos son capaces de causar pérdidas de hasta un 20% de los cultivos. Y a este porcentaje de pérdidas se une un 10% también durante la etapa post cosecha. En el caso de los humanos, los hongos filamentosos causan entre 1,5 y 2 millones de muertes al año.
Estas cifras, por ejemplo, son superiores a las causadas por la malaria o, por ejemplo, por el cáncer de mama, un poco para poner la relevancia de los hongos patógenos. Y por último, también en seguridad alimentaria, los hongos tienen también un rol, digamos, un papel muy negativo debido a que muchos de ellos son hongos micotoxigénicos, productores de micotoxinas. Por supuesto que existen tratamientos antifúngicos para controlar a los hongos patógenos, pero esos tratamientos se adscriben principalmente en 4 clases solo. Son los azoles, que inhiben la síntesis de ergosterol, las equinocandinas, que inhiben la síntesis de betaglucano, los polienos, que son capaces de generar poros en la membrana, y los compuestos tipos flucitosina, que inhiben la síntesis de RNA mensajero. Sin embargo, el número limitado, la limitación que tenemos en el número de tipos de compuestos antifúngicos, su empleo masivo, indiscriminado y sobre todo el uso compartido en agricultura, ganadería y clínica ha hecho que tengamos el problema de aparición de resistencia, en algunos casos cruzada a antifúngicos. Un ejemplo muy claro son, por ejemplo, los azoles, que se utilizan de forma masiva en agricultura y que también suponen o son la primera línea de actuación cuando nos encontramos con infecciones clínicas. Otros factores que también pueden promover la aparición de resistencias a antibióticos es que los grupos de riesgo están cambiando y en esos grupos de riesgo no solo están incluidos, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, pacientes trasplantados o pacientes oncológicos, sino que ahora también tenemos que tener en cuenta pacientes con infecciones virales importantes como puede ser la COVID-19. Y por último, no podemos olvidar el cambio climático que está haciendo que la distribución de hongos esté cambiando a nivel mundial. Una de las soluciones que existen para mitigar la resistencia a antifúngicos sería disponer de nuevas moléculas que tuvieran modos de acción diferentes a la de los fungicidas actuales. Y es en este punto donde donde juegan su papel los péptidos antimicrobianos, también conocidos como AMPs. Los péptidos antimicrobianos son péptidos y proteínas pequeñas, tienen generalmente menos de 50 aminoácidos en su secuencia, que forman parte del sistema de defensa del hospedador y que tienen una actividad antimicrobiana directa. En estos momentos hay más de 2000 péptidos descritos como antimicrobianos, que tienen gran diversidad de orígenes. Son producidos, por ejemplo, desde bacterias hasta mamíferos. Los AMPs tienen distintos perfiles de actividad y organismos diana y son péptidos pequeños, como ya hemos comentado, catiónicos, pero también con residuos hidrofóbicos. Y por último también los AMPs tienen gran diversidad de secuencias y estructuras, algunas de las cuales podemos ver aquí en la diapositiva, como son hélices alfa, como son hojas beta o como son también estructuras extendidas. Las ventajas que presentan los péptidos antimicrobianos es que, a diferencia de otros agentes, los AMPs están compuestos por aminoácidos naturales y por tanto son biodegradables y biocompatibles. Sus propiedades varían y pueden ser modificadas cambiando su secuencia aminoacídica. Y por último, pueden ser producidos mediante estrategias biotecnológicas. Por tanto, los péptidos antimicrobianos constituyen una alternativa biotecnológica para el control de microorganismos en medicina, agricultura y alimentación. Uno de los grupos más interesantes de péptidos antimicrobianos son las proteínas antifúngicas ricas en cisteínas, conocidas como CRPs. Pues dentro de esas CRPs, dentro de este grupo, es donde se engloban nuestras proteínas antifúngicas de origen fúngico, las AFPs. Las AFPs son secretadas al medio de cultivo por hongos del género Aspergillus y Penicillium, son también de pequeño tamaño, entre 45 y 64 aminoácidos y, como ya he comentado, son proteínas ricas en cisteínas. De hecho, tienen entre 6 y 8 residuos de cisteína en su secuencia que pueden formar entre 3 o 4 puentes disulfuro. Esto hace que su estructura sea compacta y muy estable. Otra característica de las AFPs es que tienen en su secuencia un motivo gamma conservado. Ese motivo gamma, que veis aquí remarcado por las cajas rojas en estas secuencias, está siempre constituido por una glicina y por 2 residuos de cisteína. Además, las AFPs tienen un péptido señal en su extremo amino terminal, seguida de una prosecuencia que
mantiene la proteína inactiva hasta que se produce su corte. Las AFPs exhiben actividad antifúngica in vitro a unas concentraciones bastante reducidas, generalmente en el rango micromolar. Las primeras AFPs que se identificaron ya a finales del siglo pasado fueron AFPs que se secretaban en unas condiciones importantes, unas cantidades importantes en el medio de cultivo, ¿vale? Este es el caso, por ejemplo, de la AFP producida por Aspergillus giganteus o la proteína PAF producida por Penicillium crisogenum. Ambas se producen en el medio de cultivo a unas concentraciones superiores a 50 miligramos litro. Estas proteínas se caracterizaron en su primer momento como capaces de inhibir el crecimiento de hongos filamentosos sin afectar el crecimiento de levaduras y de bacterias. Y una característica muy importante es que no afectan a células vegetales o de mamíferos, con lo cual podemos considerar que son proteínas no tóxicas ni frente a plantas ni frente a animales. Y por último comentar que las AFPs tienen una estructura en 5 hebras beta que forman 2 láminas beta empaquetadas, como podéis ver en los dibujos de esta diapositiva. Nuestro grupo de investigación, basándonos en la gran variedad de secuencias AFPs que habían disponible en ese momento, nosotros propusimos una clasificación filogenética en 4 clases diferentes: A, B, C y D. Dentro de la clase A encontramos, por ejemplo, las primeras proteínas que se caracterizaban, la PAF de Penicillium crisogenum y la AFP de Penicillium giganteus. A esta clase A también pertenece, por ejemplo, la proteína FPA de un hongo fitopatógeno de relevancia como Penicillium expansum. Una característica bastante curiosa de algunos hongos es que son capaces de producir más de una proteína FP, que además se engloban en distintas clases filogenéticas. Este es el caso de Penicillium crisogenum y de Penicillium expansum, que también producen proteínas de clase B y de clase A. A la clase B también pertenecen las AFPs únicas que producen fitopatógenos tan importantes, en el caso de fitopatógenos tan importantes como por ejemplo Penicillium italicum o Penicillium digitatum, que son capaces de infectar frutos cítricos. Y por último, dentro de la clase D se englobaría la proteína antifúngica del hongo Neosartoria fischeri, cuya principal característica es que es muy activa frente a levaduras. Aquí os presento algunos de los perfiles de actividad que tienen las AFPs. En este caso me he centrado en las 3 AFPs que produce el hongo Penicillium expansum. Este tipo de gráficas, que son gráficas dosis-respuesta, en ellas lo que se representa es el crecimiento del hongo en función de la cantidad del antifúngico. Este tipo de gráficas lo que nos permite es calcular el valor MIC, que es la concentración mínima inhibitoria a partir de la cual un hongo ya no es capaz de crecer. Cuanto menor sea el valor MIC, mayor es la potencia antifúngica de una proteína. Pues si os fijáis, por ejemplo, en las líneas azules de estas gráficas, lo que podemos observar es que la proteína AFPA es la proteína más activa de las 3 proteínas de Penicillium expansum. Esta proteína es capaz de inhibir fitopatógenos importantes como Fusarium oxysporum o Botrytis cinerea, y otra característica muy importante es que también es capaz de inhibir a su propio hongo productor. Y por último, también comentar que la proteína AFPA, aparte de fitopatógenos, es capaz de inhibir también el crecimiento de hongos oportunistas humanos, como pueden ser estas 2 especies del género Candida. Pues visto que la proteína FPA presentaba estas características tan importantes in vitro, nosotros lo que hicimos fue evaluarla en ensayos in vivo para ver si eran capaces de controlar el crecimiento de diferentes hongos probados en distintos patosistemas. Por ejemplo, aquí podéis ver cómo la proteína FPA es capaz de inhibir el crecimiento, ¿vale?, de Penicillium digitatum sobre frutos de naranja. Aquí en la parte superior podéis ver frutos de naranja infectados con el hongo y en la parte inferior frutos de naranja infectados con el hongo pero en presencia de la proteína. Pues este mismo comportamiento lo observamos en el caso de frutos de manzana, donde la proteína es capaz de contener o detener la podredumbre causada por Penicillium expansum. También es capaz la proteína FPA de controlar la podredumbre gris que causa el hongo Botrytis cinerea en frutos de tomate, y además de en frutos también es capaz de controlar este hongo en hojas de tomate y en plantas enteras.
Y por último, comentar que la proteína FPA también es muy activa para controlar el crecimiento de hongos muy recalcitrantes y de difícil control, como por ejemplo es Magnaporte orice. Aquí lo veis creciendo sobre hojas de arroz, ¿vale? Y aquí lo veis creciendo el hongo, es decir, cómo no crece cuando está presente la proteína FPA. Y por último también es capaz de controlar Fusarium proliferatum creciendo sobre semillas de arroz. Sin embargo, todo este tipo de ensayos se hacen principalmente a escala piloto, semipiloto o a escala de laboratorio, porque para llevar todos estos ensayos a campo, para hacer un control de cultivos, son necesarias cantidades muy relevantes de estas proteínas. Y esto nos lleva al siguiente punto de la charla, que es la producción biotecnológica de las AFPs. Cuando nosotros nos planteamos desarrollar biofactorías eficientes y económicas para la producción de AFPs, pensamos que lo más apropiado sería disponer de un sistema de clonaje modular que nos permitiera de forma sencilla y rápida intercambiar, por ejemplo, distintos elementos reguladores como son los promotores, ya que nosotros, por datos previos, sabíamos que el promotor es clave para optimizar los rendimientos de producción de las AFPs. Por esa razón, nosotros colaboramos con el doctor Diego Záez del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, aquí en Valencia, que había desarrollado la plataforma Golden Braid con el objetivo de implementar la biología sintética en plantas. La plataforma Golden Braid permite un intercambio y un ensamblaje de piezas de DNA estandarizadas a partir de bibliotecas de genes secuenciados. Este sistema está basado en nucleasas de restricción de tipo 2 y lo que hace es utilizar códigos de barras de 4 nucleótidos para facilitar el ensamblaje y el intercambio en un solo paso en una reacción de ligación-restricción única y altamente eficiente. Lo que nosotros hicimos fue implementar la plataforma Golden Braid de clonaje modular para el ensamblaje e intercambio de piezas de DNA que pudiera ser aplicado a biología sintética y biotecnología de hongos filamentosos. A esta plataforma la denominamos Fungal Braid. Esta plataforma, que como vais a ver a continuación, nos ha resultado muy útil a la hora de producir proteínas AFPs, también puede ser utilizada, por ejemplo, para crear cepas de hongo que emitan señal fluorescente. Este es el caso que veis representado en la diapositiva, donde introdujimos en el hongo filamentoso una pieza que expresaba la proteína fluorescente IFP. Bien, pues cuando en el caso de las AFPs, el reto que nosotros nos planteamos fue conseguir la producción biotecnológica de la proteína AFPA de Penicillium expansum. Esta proteína, que como os he demostrado es extraordinariamente activa, es producida por su propio hongo nativo, Penicillium expansum, a unas concentraciones muy altas en el medio de cultivo, superiores incluso a 100 miligramos litro. Lo que ocurre es que este hongo, ¿vale?, aparte de ser fitopatógeno, también es micotoxigénico, por lo que no se podría utilizar como una biofactoría segura para la producción de AFPs y su posterior aplicación. Por ello, lo que nosotros hicimos fue desarrollar sistemas de expresión Fungal Braid para producir esta proteína, AFPA. Y estos sistemas que desarrollamos son los cassettes de expresión AFPA y el cassette PAF. Estos cassettes se basan en utilizar los elementos reguladores, es decir, el promotor y el terminador del gen AFPA y también del gen PAF. Este trabajo, que se hizo en colaboración con la doctora Marx de la Universidad de Innsbruck, consistió en adaptar a la plataforma modular Fungal Braid distintas piezas que nos permitieran producir AFPA. En este caso adaptamos el promotor y el terminador del gen AFPA y también el promotor y el terminador del gen PAF para conseguir, ¿vale?, la producción de la proteína AFPA. Además, debido a que nosotros utilizamos una transformación de hongos filamentosos mediada por Agrobacterium tumefaciens, también necesitábamos introducir una pieza que confiriera resistencia a antibiótico, porque esta resistencia es la que nos va a permitir seleccionar los transformantes positivos. En el caso de Penicillium chrysogenum, que era la biofactoría donde nosotros queríamos producir AFPA, introdujimos el marcador de resistencia al geneticida.
Bien, pues lo que podéis ver aquí es que nuestros resultados lo que indican es que la producción de la proteína solo es posible, solo la conseguimos utilizando el cassette de expresión AFPA. Aquí podéis ver las dos distintas piezas que empleamos para transformar Penicillium crisógenum. Solo en el caso de utilizar el promotor y el terminador de la proteína FPA fuimos capaces de obtener transformantes en cuyos sobrenadantes de cultivo se podía observar la producción de la proteína. Estos son geles de proteína, ¿vale? Geles de electroforesis de proteínas. La producción de esa proteína, además, la confirmamos mediante ensayos de inmunoglot. Sin embargo, cuando utilizamos el promotor y el terminador de la proteína FPA, en ninguno de los transformantes que obtuvimos fuimos capaces de detectar la producción de la proteína. Para nosotros fue muy importante obtener esta cepa recombinante de Penicillium crisógenum que produjera la proteína FPA, un poco por los problemas que os he dicho que teníamos con su producción en su hongo natural. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado es que de momento no hemos conseguido alcanzar los niveles de producción de la cepa nativa, de la cepa natural. Lo que sí que es cierto es que nuestra AFP recombinante es igual de activa que la AFP nativa, como podéis ver, por ejemplo, en esta curva dosis-respuesta, y que también Penicillium crisógenum era capaz de procesar de forma correcta el extremo amino terminal de la proteína AFPA, lo que confirmamos mediante estudios proteómicos. En estos momentos lo que estamos haciendo es intentando la optimización de la producción de la proteína FPA en bioreactores para ver si somos capaces de conseguir unos rendimientos similares a los del hongo nativo. Bueno, pues una vez que habíamos puesto a punto métodos de producción biotecnológica que nos permitieran producir las AFPs, nos planteamos llevar a cabo diseño racional. Esto nos lo planteamos para conseguir, por ejemplo, generar AFPs quiméricas que no existen en la naturaleza. Nosotros lo que nos planteamos, o nuestro objetivo fue obtener quimeras, ¿vale?, a partir de las secuencias de dos proteínas naturales, las proteínas AFPA y AFPB de Penicillium expansum, que como podéis ver en esta tabla, donde os presento los valores MIC frente a diferentes hongos, son dos proteínas muy diferentes. La proteína A es la proteína más activa con la que nosotros hemos trabajado y la proteína B, sin embargo, es una proteína solo moderadamente activa. Lo que nos planteamos fue generar quimeras mejoradas que nos permitieran además mapear los dominios antifúngicos de estas dos AFPs. Para ello, lo primero que hicimos fue realizar a cabo la caracterización estructural de la proteína AFPB de Penicillium expansum, ¿vale?, que determinamos por cristalografía de rayos X. Este trabajo lo hicimos en colaboración con el doctor Alberto Marina del Instituto de Biomedicina de Valencia. Aquí podéis ver la estructura tridimensional de la proteína AFPB, que consta de 5 cadenas beta organizadas en 2 láminas dispuestas de forma ortogonal que forman a su vez un barril. Podemos observar también 4 bucles, ¿vale?, en la estructura de la proteína. 3 de ellos, el L1, el L2 y el L4, son loops bastante pequeños que solo tienen entre 2 y 4 aminoácidos, mientras que el loop 3 es mucho más largo y tiene hasta 14 aminoácidos en su secuencia. Además, podéis ver aquí marcado en amarillo los 3 puentes disulfuro que están formadas por las 6 cisteínas que están en la secuencia de la proteína FPB. Los puentes disulfuro en concreto se forman entre la cisteína 8 y la cisteína 36, la cisteína 15 y la 34, y la cisteína 28 y la cisteína 54. Pues bien, una vez conocíamos la estructura tridimensional de AFPB y haciendo una comparativa de secuencia con otras AFPs de clase B, lo que decidimos fue diseñar 5 quimeras, ¿vale?, cuya secuencia podéis ver aquí en la figura. Nosotros lo que hicimos fue introducir en la secuencia aminoacídica de AFPB, introducimos algunos residuos de la secuencia de AFPA. Por ejemplo, en lo que nosotros llamamos quimera número 1, introdujimos 2 aminoácidos de la secuencia de FPA en la secuencia completa de AFPB. O, por ejemplo, la variante 3
lo que hicimos fue introducir 6 aminoácidos de la secuencia de AFPA en la secuencia completa de AFPB. Aquí podéis ver en la figura en qué zona, ¿vale?, de la secuencia tridimensional de AFPB quedan estos cambios. Por ejemplo, en el caso de la variante 1 o de la quimera 1, estos cambios introducidos quedan en el loop 1 y además están en la zona del motivo gamma. Aquí podéis ver también los parámetros físico-químicos que tienen cada una de estas quimeras generadas. Por ejemplo, nos podemos fijar en el punto isoeléctrico, podemos ver como todas las quimeras, a excepción de la V3, tienen un punto isoeléctrico que es ligeramente superior al de la proteína parental B, pero que, por ejemplo, quedan todavía muy alejados al punto isoeléctrico de la proteína A. Algo parecido ocurre con la carga neta de las proteínas completas, ¿vale? En el caso de las quimeras se acercan bastante o superan ligeramente a la carga neta de la proteína parental B, pero están muy alejadas de la carga neta de la proteína AFPA. Bueno, pues una vez diseñadas las quimeras y dado que teníamos puesto a punto la producción biotecnológica, lo que hicimos fue utilizar nuestro sistema Fungal Braid para producir en Penicillium Crisogenum todas estas quimeras. Aquí podéis ver en un gel de proteínas todas las quimeras que purificamos, ¿vale? Y cuyos rendimientos de producción variaron entre 15 y 145 miligramos por litro. El siguiente paso fue identificar mediante una estrategia proteómica que realmente los residuos que nosotros queríamos introducir estaban realmente presentes en las quimeras. Bueno, pues a continuación, en este estudio lo que hicimos fue evaluar la capacidad antifúngica tanto de las quimeras como de las proteínas parentales. Y lo que nos encontramos es que las quimeras muestran diferencias significativas en su actividad. Por ejemplo, aquí en la tabla podéis comparar la actividad entre la quimera V1 y la proteína AFPA. Os recuerdo que la quimera V1 solo tiene 2 aminoácidos de AFPA en su secuencia y, sin embargo, es tan activa como AFPA frente a algunos hongos como Bisoclamis spectabilis, como Botrytis cinerea, como Penicillium expansum o como Penicillium digitatum, ¿vale? Esto se puede ver comparando los valores MIC. Sin embargo, para otros hongos, esta proteína, la variante V1, era igual que la otra proteína parental, que la proteína parental B. Por ejemplo, frente a Fusarium sporum, frente a Magnaporte olice o frente a Saccharomyces cerevisiae. Otra de las quimeras de interés que encontramos fue la quimera 3, que en este caso era una proteína prácticamente inactiva frente a todos los hongos frente a los que la testamos, excepto Bisoclamis spectabilis, pero siempre, además, esta actividad mucho peor que cualquiera de las 2 proteínas parentales. El siguiente paso que nos planteamos fue determinar la estructura tridimensional también de todas las quimeras. Y lo que encontramos, como podéis ver en esta figura, es que su estructura tridimensional es prácticamente igual a la de la proteína parental AFPB. Este resultado lo que quiere decir es que los cambios introducidos provocan cambios mínimos en la conformación, a pesar de que alguno de estos cambios, por ejemplo en el caso de la quimera V2, afecta a más del 10% de los residuos aminoácidos. Este resultado también nos está indicando que los cambios de actividad antifúngica que os he comentado en esta tabla se deben a los cambios que hemos introducido en la secuencia aminoácidica. Y aquí os quiero volver a remarcar el caso de la quimera V1, que solo tiene 2 cambios aminoácidos. El disponer de quimeras y de proteínas parentales también permite empezar a estudiar cuáles son algunas de las dianas de estas proteínas antifúngicas. En este caso, nosotros evaluamos la actividad de las quimeras y de las proteínas parentales frente a un mutante del hongo Penicillium digitatum que tiene deficiencias en la monosilación de las proteínas de la pared celular. Es el mutante delta PMT2. Lo que podemos observar es que la potencia antifúngica de las AFPs se pierde en este mutante de monosilación cuando lo comparamos con el Penicillium digitatum wild type. Aquí, por ejemplo, os podéis fijar en el MIC de la proteína A, que en el caso del hongo wild type es de 1, mientras que frente al mutante deficiente en monosilación de proteínas es
sobre 100 microgramos mililitro. Incluso en el caso de algunas variantes, como puede ser V1 o puede ser V2, esta actividad antifúngica se pierde por completo. Esto quiere decir que las manoproteínas determinan la interacción de las ACPs parentales y quiméricas con la pared celular y también están determinando, por tanto, su actividad antifúngica. Otro de los estudios que hicimos fue estudiar el perfil de unión a lípidos de las ACPs parentales y quiméricas. En este caso lo que hicimos fue un ensayo de interacción de lípidos-proteínas utilizando tiras comerciales que tienen inmovilizadas en su superficie 15 fosfolípidos que están presentes en la membrana plasmática de los hongos. Aquí lo que observamos en estos estudios de interacción es que las dos proteínas parentales, AFPA y AFPB, son capaces de unir a todos los fosfoinositoles que están presentes en estas tiras, pero que sin embargo no son capaces de unir al fosfatidilinositol de fosforilado. Un resultado muy interesante es que la proteína inactiva de Penicillium expansum, la proteína AFPC, no se une a ningún fosfolípido. ¿Qué es lo que encontramos en el caso de las quimeras? Pues en este caso nos encontramos que algunas de ellas, como por ejemplo la V1, la V4 y la V5, tienen unos perfiles de unión a fosfolípidos muy similares a los de las proteínas parentales AFPB. Un resultado muy interesante es que la proteína inactiva, la quimera inactiva, V3, se comporta igual que la proteína inactiva AFPC y no une ningún fosfolípido. En este momento nosotros dijimos, perfecto, ya sabemos que la actividad antifúngica de estas proteínas depende de su unión a fosfolípidos. Sin embargo, cuando continuamos evaluando el resto de quimeras, vimos que una de nuestras quimeras activas, que es la V2, tampoco unía fosfolípidos. Esto lo que quiere decir es que la actividad antifúngica de las AFPs no siempre necesita la unión a lípidos de membrana. Por último, voy a pasar al último de las características, ¿vale?, de las AFPs que me gustaría comentar y que es su mecanismo de acción, que ya os adelanto que es un mecanismo de acción multidiana. Sin embargo, el conocer el mecanismo de acción es algo fundamental a la hora de que estas proteínas puedan ser aplicadas. Para estudiar el mecanismo de acción, que es bastante complejo, de estas proteínas, nosotros hemos utilizado distintas estrategias. Una de las estrategias que os voy a presentar a continuación se basa en utilizar técnicas de biología celular. En este caso, nosotros aplicamos biología celular para estudiar el mecanismo de acción de la proteína FPB de Penicillium digitatum, que es una proteína extraordinariamente activa, como podéis ver aquí por el valor MIC que presenta frente a su hongo diana, y que además tiene actividad fungicida frente a su propio hongo productor. Pues en este caso lo que hicimos, ¿vale?, en estos ensayos lo que se hace es marcar fluorescentemente la proteína FPB. En este caso la marcamos con el colorante que se llama MODIPI. Y observamos la interacción de la proteína marcada fluorescentemente con su hongo mediante microscopía confocal. Lo que se puede ver en estas figuras, que espero que se observen bien en pantalla, es, por ejemplo, como a los 5 minutos podemos ver cómo la fluorescencia está en la parte exterior, en la parte externa de las hifas del hongo, es decir, está interaccionando primero con la pared. Sin embargo, a los 15 minutos del tratamiento con la proteína vemos cómo la fluorescencia, es decir, cómo la proteína ya se ha internalizado dentro de las hifas del hongo. Esto quiere decir que AFPB es un péptido que penetra rápidamente en las células a concentraciones muy bajas. Con este tipo de ensayos también podemos estudiar cómo es la internalización de esta proteína en Penicillium digitatum. Podemos saber, por ejemplo, si es o no dependiente de energía. Esto se hace haciendo tratamientos con el inhibidor de ATPasas, que es la acida sódica, ¿vale? En esta figura, en la parte de la izquierda, lo que podéis observar en esta primera fotografía, que es la fotografía control, es como el hongo, cuando es tratado con la proteína, vemos al cabo de una hora, como ya habíamos comentado, que la proteína es capaz de internalizarse. Sin embargo, si hacemos un tratamiento previo con acida sódica, vemos, y a continuación tratamos con la proteína marcada, vemos cómo la fluorescencia se queda en la parte exterior del hongo.
después de 1 hora de incubación, incluso después de 2 horas. Esto quiere decir que en presencia de ácida sódica la proteína es incapaz de internalizarse, es decir, su internalización depende de energía. Utilizando también otro tipo de compuestos fluorescentes podemos ver, por ejemplo, la relevancia que tiene la pared celular en la interacción del hongo. Este es el caso de utilizar, por ejemplo, el colorante que se llama calcofluor white. Este calcofluor, ¿vale?, que tiene una fluorescencia azul, como podéis ver en esta fotografía, es un colorante que se une a la pared celular del hongo, como podéis ver también aquí, ¿vale? Se queda en la parte externa. Si antes de hacer el tratamiento del hongo con la proteína nosotros tratamos con calcofluor white, lo que se observa es que el hongo es incapaz de unirse, lo que se observa es que la proteína es incapaz de unirse al hongo. Esto es así porque ya el calcofluor white está interaccionando con la pared celular e impide que el hongo tenga esta interacción. Sin embargo, cuando el tratamiento con calcofluor se hace después del tratamiento de la proteína, vemos como la proteína es capaz de internalizarse dentro del hongo y también como el calcofluor es capaz de quedarse en la pared celular, que además está intacta. Esto quiere decir que la interacción con la pared celular es importante para la acción antifúngica de AFPB y que además no provoca poros en la membrana. Y por último, también aquí vemos, empleando el mismo mutante de manosilación de proteínas que os he enseñado antes en el trabajo de las químeras, cómo la proteína es capaz de reaccionar o de interaccionar con la pared celular del hongo. Esto quiere decir que la interacción está bloqueada en un mutante de proteínas en un mutante de manosilación de proteínas. Otro tipo de ensayos que se puede hacer también para determinar cuál es el mecanismo de acción es saber, por ejemplo, estudiar si la proteína provoca la producción de especies reactivas de oxígeno en el hongo, ¿vale?, las conocidas como ROS. En este caso se utiliza la proteína sin marcar y lo que hacemos es utilizar una sonda fluorescente que es permeable, que es capaz de detectar la producción de ROS. Esto es lo que podéis ver aquí en estas figuras, donde tras 5 minutos de tratamiento con la proteína vemos las hifas fluorescentes, lo que quiere decir es que ya se está produciendo intracelularmente, ya se están produciendo especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno también se observan a los 15 y a los 30 minutos después del tratamiento con la proteína. Además, si combinamos esta tinción con la tinción con yoduro de propidio, podemos observar cuando el hongo empieza a morir. Esta tinción con yoduro de propidio, este colorante interacciona con los ácidos nucleicos, pero solo es capaz de penetrar en la célula cuando la membrana está totalmente permeada, es decir, cuando el hongo está muerto. Por lo que podemos ver aquí, a los 5 minutos, que ya sabemos que se están produciendo especies reactivas de oxígeno, vemos que el hongo está vivo, porque no tenemos tinción con yoduro de propidio. Sin embargo, esta muerte celular sí que se observa a los 30 y a los 60 minutos. Esto quiere decir que la proteína FPB induce rápidamente la producción de ROS en las hifas antes de que se produzca la muerte celular. Finalmente, ya para completar este trabajo, lo que nosotros estudiamos fue saber si esta proteína era capaz de inducir fragmentación de DNA en Penicillium digitatum. En este caso, lo que se utiliza también es la proteína sin marcar y se utiliza una tinción con el colorante que se llama túnel. Este colorante lo que hace es unirse a DNA fragmentado. En este caso, aquí utilizamos además como control positivo las cifras del hongo tratadas con agua oxigenada, que sabemos que produce la fragmentación de DNA. Pues un perfil bastante similar al que provoca el agua oxigenada es el que provoca la proteína FPA. Además, para confirmar, ¿vale?, esta fragmentación, utilizamos un segundo colorante, en este caso que es el DAPI, que lo que hace es teñir el núcleo de los hongos. Si mezclamos las dos imágenes, la fluorescencia obtenida en estas dos imágenes, lo que podemos ver es en estas fotografías es que coincide totalmente la tinción con túnel con la tinción con DAPI. Esto quiere decir
que la proteína FPB está induciendo la fragmentación de DNA en los núcleos de Penicillium digitatum. Todo este estudio del mecanismo de acción nos permitió hipotetizar que el mecanismo de acción de FPB es un proceso en tres pasos que provoca la muerte celular. El primer paso es la interacción con la pared celular, el segundo, es la internalización cruzando la membrana plasmática y el tercero es la provocación de eventos intracelulares regulados que llevan a una muerte celular programada. Es decir, AFPB está causando apoptosis en el hongo Penicillium digitatum. Ya para acabar, el último ejemplo que os quiero comentar es otro estudio de mecanismo de acción de una AFP, pero en este caso utilizando una estrategia totalmente diferente. En este caso lo que utilizamos fue un estudio transcriptómico. Teniendo en cuenta que los modos de acción de estas proteínas son modos de acción multidiana, estos estudios transcriptómicos nos pueden dar una buena información sobre este modo de acción, ya que vamos a conocer qué genes son capaces de responder al tratamiento con una determinada proteína. En este caso, nosotros lo utilizamos para estudiar el mecanismo de acción de AFPA frente a la levadura modelo Saccharomyces cerevisiae. En este caso, lo quisimos hacer con Saccharomyces cerevisiae, frente a la cual AFPA es moderadamente activa, como podéis ver tiene un mix superior a 100 microgramos mililitro. Quisimos utilizar este hongo modelo porque su genoma está perfectamente anotado, con lo cual nos permite hacer estudios transcriptómicos. Y además disponemos de forma comercial de una colección de mutantes de deleción que cubren todos los genes de la levadura, prácticamente los 6.000 genes que tiene Saccharomyces cerevisiae. Por tanto, aprovechando estas ventajas que nos ofrecía Saccharomyces cerevisiae, nosotros tratamos la levadura con 3 concentraciones crecientes de la proteína FPA, 1, 2 y 4 microgramos mililitro, ¿vale? Que son concentraciones que, desde luego, no provocan la muerte celular de la levadura. Lo que nos encontramos cuando hicimos un análisis por PCA es que la única condición que era claramente diferente al resto de condiciones era la condición en la que habíamos utilizado la concentración más alta de FPA, la concentración de 4 microgramos mililitro. Esto también lo podemos ver en la parte B de la figura, donde si hacemos un clustering o un agrupamiento de los genes diferencialmente expresados, vemos que las únicas muestras diferentes al resto son las muestras que corresponden al tratamiento con 4 microgramos mililitro de AFPA. Son las únicas muestras que son totalmente diferentes al resto de condiciones e incluso al control. Pues en esta condición diferente, en esta condición tratada con 4 microgramos mililitro, nosotros encontramos que en la levadura habían hasta más de 2.500 genes diferencialmente expresados en esta condición, de los cuales aproximadamente la mitad estaban sobreexpresados y la mitad estaban reprimidos. En el caso de la condición 3, en la que tratábamos con 2 microlitros de la proteína, solo encontramos 169 genes diferencialmente expresados. Y en el caso de la condición 1, tratada solo con 1 microgramo mililitro, solo encontramos 2 genes diferencialmente expresados. Pero lo interesante de haber hecho estos distintos tratamientos es que, como podéis ver aquí en la parte superior de la diapositiva, en el diagrama de Venn, solo teníamos un único gen compartido entre todas las condiciones de tratamiento. Este gen correspondía al gen ROX3, que es un componente esencial de la respuesta global a estrés y que está implicado en el mecanismo de acción de la proteína FPA, que es capaz de inducir un estrés global en Saccharomyces cerevisiae a pesar de que está siendo tratada con concentraciones subinhibitorias de proteína. A continuación, teniendo en cuenta los genes diferencialmente expresados que habíamos encontrado en la condición 4, nosotros estudiamos por ontología génica cuáles eran estos genes y a qué procesos y en qué procesos estaban implicados. Y lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de estos genes estaban implicados en pared celular, en membrana, en señalización por marquinasas y con ciclo celular. Entonces, lo que decidimos fue seleccionar estos genes, ¿vale?
a partir de la colección de mutantes nulos de levadura, para poder estudiar cuál es la susceptibilidad de estos mutantes de deleción a la proteína AFPA. Además, en esta selección de mutantes incluimos también, por supuesto, los genes más sobreexpresados y más reprimidos de nuestro análisis transcriptómico y, por supuesto, el gen ROX3, que era el único compartido en todas las condiciones que habíamos estudiado. Además, también incluimos en esta selección algunos genes que habían sido descritos por otros autores como que podrían estar implicados en el mecanismo de acción de distintas proteínas. Estos genes, por ejemplo, son genes relacionados con biosíntesis de fosfolípidos, con manosilación de proteínas o con biosíntesis de quitina. Esto nos llevó a seleccionar a partir de la colección de mutantes de levadura 102 mutantes. Evaluamos, ¿vale?, frente a la proteína AFPA. Aquí lo que encontramos en este estudio fue que de los 102 mutantes de deleción que evaluamos, el 66% de ellos presentaban una susceptibilidad que era igual a la parental. Estos mutantes son los que están representados por barras azules en esta figura y que se comparan con la levadura parental Saccharomyces cerevisiae, que está remarcada en gris. También encontramos en esta parte de la gráfica, es donde se pueden observar un 8% de mutantes que eran más tolerantes a la proteína FPA, entre los que destacaba el gen SLT2. Por otro lado, también encontramos un 26%, ¿vale?, de todos los mutantes de deleción que eran más susceptibles a la proteína AFPA y que son los mutantes que remarco aquí en la diapositiva. El mutante VPS34, SAC1, DFG5 y ROX3. ¿Qué información es la que nos aporta estos ensayos de susceptibilidad? Pues cuando nosotros encontramos mutantes que son más susceptibles a la proteína, esto quiere decir que el gen delecionado está implicado en el mecanismo de acción de AFPA, ya que si nosotros eliminamos ese gen, como sucede en el caso del mutante, la levadura es capaz de tolerar concentraciones más altas de la proteína. Este, por ejemplo, es el caso del gen SLT2, que codifica para una MAP quinasa de la ruta de integridad celular de Saccharomyces cerevisiae, que es esencial para la respuesta compensatoria frente al daño sobre pared celular. Esto quiere decir, ¿vale?, que nuestros resultados sugieren un papel activo de esta ruta de integridad de la pared celular en el mecanismo de acción de AFPA. Por otro lado, ¿qué información podemos sacar de aquellos mutantes nulos que son más sensibles a la acción de la proteína? Pues que en este caso, estos genes delecionados están implicados en el mecanismo de defensa del hongo de Saccharomyces cerevisiae frente a la proteína FPA, puesto que si eliminamos estos genes, la levadura es mucho más sensible a la proteína. Los dos ejemplos más relevantes, ¿vale?, son VPS34 y SAC1. Estos genes están implicados en la biosíntesis de derivados del fosfatidilinositol. En concreto, VPS34 está implicado en transporte vascular, mientras que SAC1 lo que hace es afectar a la composición de la membrana celular y a su integridad. Por tanto, nuestros resultados nos están indicando que la levadura, como mecanismo de defensa frente a la proteína antifúngica, lo que hace es cambiar la composición lipídica de su membrana y activar la detoxificación de la proteína, llevándola hasta las vacuolas. Con esto ya doy por finalizada, digamos, mi presentación y me gustaría remarcar algunas de las conclusiones más interesantes. La primera de ellas es que las proteínas antifúngicas, que son proteínas catiónicas y altamente estables, tienen un gran potencial como nuevos biofungicidas. En segundo lugar, que su producción biotecnológica en biofactorías seguras, eficientes y sostenibles es necesario y va a potenciar su uso en distintos ámbitos. También comentar que el diseño racional de AFPs quimeras
quiméricas, aumenta la diversidad de las AFPs naturales y además nos permitiría crear AFPs a la carta en función del hongo contra la que quisiéramos dirigirla. Y por último, y más importante, debido a su complejo modo de acción, las AFPs pueden jugar un papel muy relevante para disminuir la resistencia a antifúngicos. No me gustaría acabar esta presentación sin agradecer a todos los componentes del grupo de investigación, sobre todo al núcleo duro del grupo, que son los doctores José Francisco Marcos y la doctora Sandra Garrigues, también, por supuesto, a nuestros colaboradores nacionales e internacionales y a las distintas fuentes de financiación que hemos recibido para llevar a cabo estos estudios. Y, por supuesto, muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la Socivi tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!